Ya. Siempre es bueno ubicarnos en el contexto. Recordemos que el libro de Deuteronomio básicamente han sido una serie de discursos que ha venido realizando Moisés al pueblo de Israel, al pueblo que estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, a una nueva generación. No son los mismos en su mayoría que han salido de Egipto, sino que muchos de ellos, por causa de su incredulidad, han quedado muertos en el desierto, y esta es una nueva generación. Los que eran niños y los que han nacido en el desierto están ahora a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, el libro de Deuteronomio trata de eso, de una serie de discursos, básicamente tres discursos que Moisés hace al pueblo. En su primer discurso, básicamente les recuerda cómo es que Dios los ha sacado cumpliendo su promesa, los ha sacado de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. El segundo discurso es básicamente, es el más extenso, abarca muchos capítulos, pero básicamente habla de que cómo es que ellos debían de cumplir cada una de las leyes, sacrificios, fiestas y diversas leyes que Dios les había dado cuando estén en la tierra prometida, ¿no? ¿Y por qué es que tenían que cumplir? Porque el simple hecho de que ellos eran pueblo de Dios y estas leyes estaban dadas para que ellos manifiesten la bondad, la grandeza, el poder de Dios, la santidad de Dios, ahora en la tierra prometida, ¿no? Donde de alguna manera van a interactuar con otras culturas, con otros pueblos, pero era para que se evidencie la gloria de Dios. Por eso les decía, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, para que puedan las otras culturas, los otros pueblos puedan ver cómo es un pueblo gobernado por Dios, porque eso significa Israel, ¿no? Entonces, y básicamente les ha recordado y les ha enfatizado su ley. Y en la última parte, o en el tercer discurso que lo hemos que abarcó los últimos capítulos, que lo hemos visto semanas atrás, básicamente es como un llamado a que se comprometan y renueven su pacto con Dios, ¿no? Y es un llamado a que sean obedientes y les muestra tanto las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Bendiciones por la obediencia y las maldiciones en las que se meterían si es que son desobedientes, ¿no? Dicho todo esos tres discursos, y tú dices, ¿y de qué sirve a nosotros que nos enteremos de esos discursos? ¿Por qué? Porque hoy en día, como iglesia, debemos entender que nosotros también somos llamados pueblo de Dios. Es más, somos llamados hijos de Dios. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque hemos comprendido que si todos los que han creído en Cristo y lo han recibido como su Señor y Salvador, dice que los ha hecho, los hace, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento, está lleno de verdades donde dice que somos cuerpo o miembros del cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo como iglesia, somos nación santa, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Está lleno de esas frases. Entonces, muchas veces nosotros recordamos eso solamente para qué? Para decir, Señor, como soy tu hijo, bendíceme. Pero aquí en este estudio hemos visto que como hijos, como pueblo de Dios, tenemos responsabilidad ante Dios. Responsabilidad de anunciar, de glorificar a Dios con nuestro testimonio, por cómo vivimos. De tal manera que nosotros también somos llamados a cumplir la palabra de Dios, pero ya no para recién ser hijos. No es que somos llamados a cumplir la palabra de Dios para que así Dios nos ame, no. Somos llamados a cumplir la palabra de Dios porque hemos comprendido que Dios nos ha amado, porque hemos comprendido que somos hijos de Dios y por ende somos llamados a cumplir tu palabra para dar testimonio de él. Amén. Dicho eso, vamos al texto. Capítulo 31, ¿de qué trata? Es ese momento en el que Moisés va a hacer la transición de mando, quizás lo vamos a llamar. Y toda transición de mando conlleva una encargatura, lo llaman algunos. Es decir, Moisés va a encargar ahora su liderazgo, o va a transmitir su liderazgo, o va a transferir su liderazgo a Josué. Y esto va a ser algo público. No es que Moisés se va a resistir a ello, tampoco lo va a hacer a escondidas, sino tiene que hacerlo público porque es algo que Dios ya había decretado. Recordemos, Moisés en ningún momento escogió a Josué. El que escogió a Josué, el sucesor de Moisés, fue Dios mismo. Eso lo vemos en el libro de Números. Pero aquí se nos va a decir cuáles fueron las palabras de Moisés cuando hace esa transición de mando. Entonces vayamos al verso 1. ¿No? Dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti
todas estas cosas, la bendición y la maldición, no, estoy en el capítulo 30, no, mil disculpen. Vamos al capítulo 31, ¿sí? Al 31, al 31. Mil disculpas. Ahí estamos, 3:1. Listo. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, ¿ya? Para este entonces, Moisés, vamos a ver que ya tenía sus 120 años, ¿ya? Dice, mira, vuelvo a repetir, ¿no? Esta transición de mando, estas palabras que da Moisés va a ser ante todo el pueblo ante todo el pueblo de Israel, ¿no? Dice, y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Nos da algunos detalles que es bueno siempre puntualizarlos. Dice que Moisés tenía, ¿cuánto? 120 años. Dice, ¿120 años? Sí. Debemos recordar que si hacemos un estudio detallado de la vida de Moisés, 40 años él lo pasó bajo por así decirlo, la tutela del faraón o en la casa del faraón. Es decir, la pasó en Egipto. Los siguientes 40 años, hasta que cumpla él 80 años, esos 40 años lo pasó en el desierto, bajo la tutela, por así decirlo, o sirviendo a su suegro. ¿Se acuerdan que Moisés huyó al desierto, ¿no? Y ahí estuvo como pastor, trabajando para su suegro por 40 años. Y cuando Moisés estaba en ese trabajo, ya casi llegando a sus 80 años, realizando ese trabajo de pastor en el campo, sirviendo a su suegro, Dios lo llama desde la zarza ardiente cuando él tenía 80 años. De tal manera que desde ese entonces ahora comienza a servir a Dios. Sus últimos 40 años, mejor dicho, de 80 a 120, él lo cumplió sirviendo a Dios. Entonces vemos ciertas facetas en la vida de Moisés, ¿no? Los primeros 40 años sirviendo al faraón o en la casa del faraón, los otros 40 años sirviendo a su suegro en el desierto y sus últimos 40 años sirviendo a Dios, habiendo obedecido el llamado de Dios. ¿Y dónde se lo pasó esos 40 años? En el desierto, por cierto, en su mayoría, ¿no? Y uno podría decir, wow, o sea, ha vivido 120 años. Ciertamente la Biblia nos registra de otros hombres que vivieron mucho más, pero es interesante ver la vida de Moisés, cómo es que Dios lo trató, ¿no? No es tanto así como que ya Dios lo eligió y recordamos que Dios preservó su vida desde su nacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan algunos Éxodo capítulos, los primeros capítulos que nos hablan del nacimiento de Moisés? Dios preservó la vida de Moisés, Dios lo había elegido desde mucho antes, no porque Moisés era alguien, no porque en él había algún mérito, sino Dios lo había elegido desde mucho antes, preservó su vida y luego cuando quizás muchos podrían decir, ya no lo va a usar porque ya está en el desierto, ya no es de influencia como cuando estaba en la casa del faraón, Dios lo llama a través de una zarza ardiente y a pesar de que Moisés le mostró sus, por así decirlo, sus dificultades para hablar y le dijo, pero yo soy tardo para hablar, Dios igual lo llamó y lo usó, ¿no? Y le dijo, anda, ve, y si te dicen quién te ha mandado, dile que yo soy el que soy, ¿no? Entonces te he resumido brevemente la vida de Moisés y ahora ya estamos al final de su ministerio, vamos a llamarlo, al final de sus días. Ahora, nos va a decir algo triste quizás, dice, no puedo más salir ni entrar, y uno podría decir, esta frase como que nos da a entender que Moisés ya estaba viejito y de pronto ya no podía caminar más. Y no está haciendo referencia a eso. Físicamente Moisés estaba agilito. Después de eso lo vamos a ver subir al monte todavía incluso. No es que físicamente él no podía entrar ni salir, sino que se le había dicho algo a él. En el libro de Números registra que Dios le había dicho de que él no iba a ingresar o él no iba a meter a la congregación a la tierra prometida. Eso está en Números capítulo 20, verso 12. Dios le dijo específicamente, tú no vas a hacer que haga ingresar este pueblo a la tierra prometida. Y uno podría decir, ah, bueno, pues Moisés no va a ser Dios, ¿no? Pero, o ¿cómo que Moisés, 40 años que los ha tenido, ha intercedido por el pueblo, ha hecho las 10 plagas, entre comillas, él no ha hecho plagas, pero ha presenciado las 10 plagas, ha visto tantas maravillas de parte de Dios, ¿cómo Moisés le van a destituir el cargo? Uno podría decir. Pero Dios le dijo, tú no harás entrar a este pueblo a la tierra prometida, en Números capítulo 20, verso 12. Pero no es que de pronto porque Dios lo iba a hacer, aunque Dios lo va a hacer, pero Dios igual va a usar un hombre. Tampoco es que ahora Moisés está diciendo yo no puedo entrar ni salir porque él está viejito,
Entonces tú dices, entonces, ¿qué pasó? Simplemente Dios le dijo, tu trabajo ha culminado. Tú no vas a ser el encargado. Mira lo que dice ese mismo versículo. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y acá se vuelve mucho más claro. O sea, no solamente no va a ser el que lidera, ¿no? Uno podría decir, bueno, Moisés no va a ser el que lidera, pero igual tiene que pasar. Y alguno podría decir, lo justo es lo justo. Pero vamos a ver que no necesariamente fue así. Aunque lo que se hizo con Moisés fue lo más justo, porque Dios es justo. Dios estaba refiriendo de que Moisés no iba a hacer ingresar al pueblo de Israel, a la congregación, a la tierra prometida, porque él había cometido algo, él había hecho algo. Él había pecado, vamos a llamarlo, había faltado a Dios. Y tú dices, ¿cómo así? Y es por eso que acá Moisés dice, además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. En otras palabras, Moisés no llegó a ingresar a la tierra prometida. Tú dices, ¿cómo puede ser posible el líder, ¿no? El líder, ¿cómo no va a ingresar a la tierra prometida? Y todos los demás han tenido una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, quizás han pecado más y podrías ponerle mil excusas, ¿no? Y mil pretextos, decir, ¿cómo no? Y quizás vas y tocas la puerta de Dios, le dices, Dios, por favor, déjalo entrar a Moisés, porque ¿cómo lo vas a dejar? Pero Dios estaba haciendo lo más justo. Y simplemente, y Moisés uh, no se está, por así decir, negando a dicha orden. Moisés no está reclamando, porque esa orden fue dada en el libro de Números cuando el pueblo fue incrédulo. No, que te voy a contar el evento, ¿no? Eso fue dado cuando justamente el pueblo tuvo sed, ¿ya? Hubo un momento en el que el pueblo tuvo sed y querían agua, pero al mismo tiempo este pueblo era un pueblo quejoso, ¿no? Entonces era un pueblo quejoso, eso y de pronto Moisés va ante Dios y le dice, tu pueblo tiene sed, ¿no? Y Dios le dice, bien, dale de beber, ¿no? O sea, dale de beber, anda, ve, y háblale a la roca, y de la roca saldrá agua y que el pueblo tome, ¿no? Pero Moisés de alguna manera vamos a verlo como ya cansado quizás, la paciencia quizás no le da más, porque aunque muchas veces se ha dicho que es el hombre más manso, ¿no? Pero vamos a verlo aquí, desobedecer a Dios. Esto sucedió en Meriba, eso está registrado en el libro de Números, capítulo 20, versos 7 al 12, cuando Israel se quejó, clamó por agua, entonces Moisés le dice, tu pueblo se está quejando, Dios le dice, dale de beber, háblale a la roca, ¿y qué hace Moisés? Moisés toma la posición de Dios. Tú dices, ¿cómo que toma la posición de Dios? Sí, toma la posición de Dios, ¿por qué? Porque vuelve al pueblo y le dice, ¡ay, pueblo rebelde! Le da una ceremoniada innecesaria al pueblo. Si Dios mismo no había, no le había dicho que haga eso con el pueblo, pero justo en ese momento a Moisés se le va la paciencia y se le da la del sermón y da una ceremoniada innecesaria. Cuando Dios mismo, por así decirlo, no estaba llamando la atención o no estaba enojado con su pueblo, a pesar de que su pueblo se estaba quejando, pero Moisés se atrevió a tomar el lugar de Dios y a ceremoniar al pueblo. ¿A veces nos hemos puesto así? Yo creo que sí. Cuando Dios mismo está amando a esa persona que quizás tú ya no lo soportas, créeme, pero Dios lo está amando. A esa persona a quien ya no le tienes tolerancia, pero créeme, Dios lo ama. En el libro de Romanos, si no me equivoco, vimos cuando de pronto Pablo dice, ¿no? Por ese débil en la fe, Cristo ha muerto. Por ese débil en la fe, Cristo ha muerto. ¿Quién eres tú? Le dice, ¿no? O le dice, habla Pablo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, los maduros en la fe? Lo pone Pablo así como entre comillas, para juzgarlos y condenarlos. Muchas veces hemos actuado de esa manera, ¿no? Hemos actuado de esa manera en el sentido de que queremos como que ser más justos que Dios, ser más estrictos que Dios. Y cuando Dios puede tener un proceso para cada tipo de persona, y nosotros queremos romper ese proceso y hacer que las personas de pronto, no sé, se pongan a derecho, tengamos cuidado con tomar el lugar de Dios.
Entonces lo tergiversó en ese sentido. Segundo, lo tergiversó cuando de pronto dijo, con que tengo que darles de beber. El que daba de beber no era Moisés, era Dios. Pero Moisés se puso en el rol de proveedor, cuando el que provee es Dios. ¿Me dejo entender? Y muchas veces también caemos en ese tipo de situación en el que pensamos que nosotros, siempre te tengo que ayudar, decimos a veces. Créeme, el que está ayudando es Dios y el que te esté usando ya es bastante. Entonces, no creas que eres tú el que de pronto es el que está extendiendo la mano. Que Dios te use es una cosa. Moisés no estaba dando de beber al pueblo, era Dios, pero estaba usando a Moisés. Y Moisés dice, con que tengo que darles de beber, dice, se pone en el lugar proveedor de Dios. Y en tercer lugar, tomó el lugar de Dios cuando solo debió haber usado la palabra de Dios, él usó su propia fuerza. ¿Qué dice la Biblia? En Números capítulo 20, él golpeó la roca y no una sola vez, sino la golpeó 2 veces. Entonces vemos ahí 3 situaciones en las que vemos que Moisés está tomando el lugar de Dios. Y esto le costó. Este lo costó. No estamos hablando de salvación. No estamos diciendo que Moisés de pronto Dios lo destituyó o lo mandó al infierno. No. Muy por lo contrario. Es una de las personas que va a estar allá en el cielo en su presencia juntamente con nosotros. Pero sí estamos hablando de que Dios lo destituyó del cargo. ¿Me dejo entender? Dios lo destituyó del cargo. No lo usó para que ingrese al pueblo, a la tierra prometida. Dios levantó otro líder llamado Josué. Ahora, podríamos decir, pero ¿por qué Dios fue tan estricto con él? Entendamos. Yo les dije una vez, mientras más conozcamos de Dios, más responsabilidad tenemos. Mientras más sabemos de Dios, más responsabilidad tenemos. Hay de aquellos que de alguna manera están en una posición de liderazgo. Mayor responsabilidad tenemos. No es que somos más culpables, o sea, pecadores somos todos, pero hay mayor responsabilidad muchas veces. Hay mayor responsabilidad. Entonces, no es tan fácil. Por eso que Santiago dice, ¿no? No te hagas maestro por hacerte, porque con la misma vara que medís serás medido, ¿no? Le está diciendo a esas personas que con un poco de conocimiento ya se estaban haciendo maestros. Le está diciendo, si tú crees que conoces mucho, mira que vas a ser medido. O sea, ten cuidado. El fariseo, por lo general, era eso, ¿no? Tenía mucho conocimiento, y ese conocimiento lo llevaba a juzgar a otros. Cuando de pronto Jesús viene y le dice, saque esa viga que está en tus ojos, porque estás viendo la paja de tu hermano cuando no ves la viga que tienes tú dentro de ti o en tus ojos. Y a veces podemos caer también en ese rol, ¿no? De creer que sabemos más, que tenemos más años quizás de cristianos. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. O sea, mientras más conozcas a Dios, más responsabilidad tienes. Entonces, mientras más conozcas de Dios, debes de ser más misericordioso, más paciente, más benevolente, más manso. Ah, no, es que yo tengo carácter. Ten cuidado. O en algún momento también he escuchado, no, yo digo las cosas como son. Pues no la digas. Está mal. Esa es mala educación, decir las cosas como son. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que toda palabra de nuestra boca, como cristianos, debe salir sazonada. Que toda palabra, toda verdad que digamos, debe ser con gracia y amor. Tal como lo hizo el Señor Jesús. Con gracia y amor. Entonces, mis hermanos, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Mira, Moisés levantó la voz cuando no debió levantar la voz. Y ahora estamos viendo en el libro de Deuteronomio que no va a ingresar a la tierra prometida. No va a ingresar. Dios le ha dicho, no ingresarás. Pero al mismo tiempo debemos ahora rescatar de Moisés, no rescatar, sino recalcar de Moisés esa obediencia a Dios. A pesar de que él sabía de que no iba a ingresar a la tierra prometida, ahora Moisés está siendo obediente a Dios. Está dando esos 3 grandes discursos, está preocupado por el pueblo, está siendo específico en cada uno de los mandamientos. Entonces, Moisés no cayó en ese punto de decir, si yo no ingreso, entonces el pueblo que se las arregle, ¿no? No cayó en esa actitud de decir, si yo no ingreso, entonces que Josué los instruya, pues no.
No dijo eso, sino estamos viendo a Moisés obediente. Es decir, Moisés ha comprendido la corrección de Dios. No solamente la está aceptando, sino está comprendiéndola y está cumpliendo su función sin renegar. ¿Te das cuenta? Ese es uno de los grandes indicadores. Dice que cuando nosotros estamos de acuerdo con la corrección, nuestra actitud, nuestra manera de responder y de obedecer no debe cambiar. A veces decimos, ¿no? Ya, pues ya, bueno, ya lo malogré, entonces que lo haga otro. Y esa actitud no es de maduros. Moisés sabe que él no va a ingresar a la tierra prometida, pero al mismo tiempo está haciendo su trabajo hasta el último momento, hasta que tome la batuta Josué. Verso 4, mira lo que dice. Y hará Jehová, no, verso 3, disculpe. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Entonces ahora sí, Moisés va a, después de decirles que él no va a pasar al pueblo, ahora vayamos desde el otro ángulo, ¿no? Moisés tiene claro que él no va a pasar, pero el pueblo no lo va a tener muy claro, ¿no? Porque el líder por 40 años, a través de quien han visto que Dios ha obrado milagrosamente, que cuando levantaba la vara se abría el mar, que cuando oraba de pronto comenzaban a ganar la batalla, el que subía y hablaba con Dios, su líder físico, ¿no? Que ellos tenían ahí, les está diciendo, yo no voy a ingresar. Entonces, pongamos por un momento en el rol del pueblo de decir, oye, y si Moisés no entra, ¿y ahora cómo nos va a ir? Entonces Moisés les dice lo siguiente, Jehová tu Dios, él pasará delante de ti. Te pregunto, ¿tú qué prefieres que ¿Que Moisés vaya delante de ti, que sí o sí te garantice que él va a estar? ¿O te es suficiente que te digan que Dios es el que va delante de ti? Si somos medio Tomás, vamos a preferir tener al que vemos y no al que no vemos. Si somos medio Tomás, medio incrédulos. Pero si somos de fe, no debe ser suficiente con saber que Dios, que aunque no lo veamos, Él está yendo delante de nosotros. A eso se llama dar pasos de fe. ¿Me dejo entender? No necesariamente necesitamos tener algo físico delante de nosotros. Dios está delante de nosotros. Amén. Entonces Él les dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, les dice. Él destruirá a estas naciones delante de ti, es decir, el pueblo de Canaán estaba poblado, la tierra donde ellos iban a ingresar estaba poblado, y las heredarás, y ahora les menciona un nombre, Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Esta no fue propuesta de Moisés, esto fue elegido por Dios. Dios había elegido ¿a quién? A Josué. Josué entonces va a ser el que va a ingresar o va a hacer ingresar al pueblo a la tierra prometida. Y Dios así lo había elegido. Ahora, si sacamos cuentas, Josué frente a los demás era joven. Podríamos encontrar quizás líderes de mayor edad, de mayor recorrido quizás, con más experiencia quizás. ¿Por qué no hablar de Caleb quizás? ¿No? O sea, o ¿por qué no hablar de uno de los sacerdotes quizás? Pero nuevamente vemos que Dios en sus gracias soberanas, se llama esto, Él llama a quien Él quiere. ¿Y llamó a quién? Al joven Josué. No porque de pronto vio un performance en Josué. No, simplemente por gracia y misericordia levanta a Josué. Y Josué va a ser entonces ahora el responsable ante Dios de hacer ingresar al pueblo a la tierra prometida. ¿Y eso dónde lo vemos? En el libro de Josué, que es el siguiente libro a Deuteronomio. Entonces ya tenemos libro para el próximo año, que es el libro de Josué, ¿correcto? Verso 4 dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. En otras palabras, sigue hablando ahora del pueblo enemigo, del pueblo de Canaán, y está diciendo que los va a destruir a los de Canaán, tal como ya lo ha destruido a los de Seón, a los de Og, es decir, a los amorreos que se interpusieron en el camino, en esa travesía que estaba haciendo el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, entraron en guerra y Dios los destruyó. Entonces, eso fue como una muestra de que Dios estaba con ellos, ¿no? Porque tuvieron victoria a pesar de que ellos no tenían arma bélica, no estaban, desde el punto de vista militar, no estaban preparados, estaban en un desierto.
pero aún así Dios les dio la victoria. Le está diciendo, de esa misma manera van a obtener la victoria al otro lado. Verso 5 dice, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Que les había mandado que destruyan todo y todo lo demás. Bueno, entonces, pero ahora tú dices, entonces si Dios lo va a hacer todo, entonces el pueblo de Israel que a la cama, podríamos pensar así. Porque a veces también se nos dice, ¿no? Oye, tranquilo, Dios lo va a hacer todo. No sé si has escuchado eso, ¿no? Tranquilo, descansa, Dios lo va a hacer todo. Eso es cierto, que Dios es el que hace la obra. Cuando hablamos de iglesia, por ejemplo, Dios es el que hace, Dios es el que provee. Cuando hablamos de querer salir adelante como familia, Dios es el que hace. Si sacas a Dios, todo lo que tú hagas es en vano. Sin Dios, todo lo que tú construyas es en vano. Es como un castillo de naipes que en cualquier momento se derrumba y no tienes nada. Pero cuando Dios está presente, Dios es el que hace, ¿eh? Dios es el que te va a dar una familia bendecida, Dios es el que te va a dar un trabajo, por así decirlo, para bendecirte. Dios es el que te va a dar una profesión. Tú dices, entonces yo no hago nada. O sea, no, el creyente no puede interpretar esto de esa manera, ¿no? Entonces yo me cruzo de brazos y me duermo. No, no es la idea, no es lo que Dios quiere enseñar, sino lo que Dios quiere enseñar es que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos responsabilidad. Y aquí vemos, el pueblo de Israel tenía una responsabilidad. Aunque Dios les estaba garantizando la victoria, aunque Dios les estaba diciendo que Él va a ir delante de ellos, aunque Dios les está diciendo que ya hay un nuevo líder que es Josué, pero ellos tenían que hacer algo. Verso 6. ¿Qué es ese algo? Esforzaos y cobrad ánimo. Esta palabra cobrad ánimo en hebreo es similar a decir sé valiente. ¿Te acuerdas a los discípulos con Jesús en la barca? ¿Qué les dijo? Tened ánimo, ¿no? No temáis, tened ánimo. Y yo te decía, ¿no? Esto viene del hebreo, porque Dios constantemente le decía a su pueblo, ya es la misma palabra. Quizás lo podemos ver de manera más clara en Josué 1:9, donde claramente dice, esfuérzate y sé valiente, que es similar a decir, esfuérzate y ten ánimo, es lo mismo. Entonces, pero aquí dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Pero la razón por la cual le está diciendo esforzados, sean valientes o tengan ánimo, no tengan temor, no es porque de pronto les está diciendo, mira tu interior y el campeón está en ti, no le está diciendo eso. Y tampoco tened ánimo porque tú eres fuerte, no le está diciendo eso. Tened ánimo porque tú eres muy capaz, no le está diciendo eso. Este ánimo, este esfuerzo, esta valentía no puede estar basada en el hombre. Entonces, ¿en quién dices tú? En Dios. Nuevamente, la valentía de un cristiano no debe estar basado ni siquiera en sus propias capacidades, ni siquiera en su experiencia, ni siquiera en su fuerza, ni siquiera en su inteligencia. En Jeremías dice, ¿no? No te gloríes de tu sabiduría, de tu riqueza, ¿no? Si hay algo de qué gloriarse es de estar en una relación, de conocer a Dios. ¿Me puede entender? Lo mismo le está diciendo acá, porque mira, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y ahí está la palabra clave. Ellos deberían de esforzarse, tener ánimo, ser valientes, no tener temor, porque Dios está con ellos. Ese es el detalle. Cristiano, contextualizando a tu vida, ahora tú eres creyente. No tengas temor, esfuérzate, sé valiente. No porque eres la última Coca-Cola del desierto, sino porque Dios está contigo. Es por eso. Es por eso que tienes que tomar ánimo. Continúa, persevera, porque Dios está contigo. Y esa es la respuesta de Dios. Dice, y Dios no te dejará ni te desamparará. Esto me recuerda a mi versículo favorito, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, ¿te das cuenta? Y te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, la Biblia está llena de estas palabras, llena de estas promesas, en la que la garantía, la seguridad lo da Dios, pero el hombre tiene la responsabilidad de andar cogido de Dios, sujetado de Dios, guiado por Dios. Rompemos esa fórmula, se malogra todo. Si creemos que vamos a salir adelante en esta vida sin Dios,
Aparentemente podría salir adelante de manera material y superficial, pero muy lejos de Dios. Si piensas que Dios lo va a hacer todo y te vas a cruzar de brazos y decir, que Dios lo haga, estás malinterpretando el texto. Tienes participación y tomemos esa participación como un privilegio que Dios nos da. Él quiere usarte a ti mismo para bendecirte a ti mismo. ¿Ven? Entonces, uh, Dios va a encargar de esta manera, digo, Dios a través de Moisés encarga esto uh, a Josué, ¿no? A que Josué tenga ánimo, y no solo Josué, todo el pueblo, ¿no? Pero ahora liderado por Josué, tengan ánimo, que recuerden que Dios estará con ellos. Ahora, mira lo que dice verso 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, ¿y qué dice? Anímate. Ahora tú dices, no era esfuérzate y sé valiente, eso está en el libro de Josué. Pero es lo mismo, sí es lo mismo, sí es lo mismo, pero te decía, tened ánimo o anímate, sé valiente, es lo mismo. No es como la valentía que hoy en día se interpreta, pues te decía, hoy en día, en nuestros tiempos, valiente es el que no se puede, que come rocoto hasta que pique las orejas, ¿no? Ese es otro tipo de valentía, ¿no? O valiente es el que va y se mecha con medio mundo, no, ese es necedad, o sea, no. Valentía, según Dios, es el que tiene su confianza puesta en Dios, el que tiene claro quién está de su parte, el que tiene claro a quién le pertenece y en quién debe confiar. Ese es valiente para Dios. Entonces dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredad. Qué gran responsabilidad, ¿no? O sea, imagínate, por un lado dices, ¡hala, qué chévere! Pero por otro lado, después de lo que sucedió con Moisés, ¡hala, qué tal responsabilidad! ¿Te das cuenta? No, es todo un reto. Se le está encargando ahora a Josué. Aunque Dios es el que hace la obra, recuerda, pero Dios siempre va a usar, en su gracia soberana, va a usar hombres y mujeres que estén con un corazón dispuesto. Lo único que Dios espera del ser humano cuando lo llama es que tenga un corazón dispuesto. Capacidades, intelecto, fuerza, recursos, todo eso Dios lo va a añadir. Hay algo que Dios no puede hacer por ti, decía, ¿no? Arrodillarse. El que debe de arrodillarse y decir, Señor, heme aquí, eres tú. De ahí todo lo demás lo hace Dios. ¿Me dejo entender? O sea, si hay algo que Dios no puede hacer es arrepentirse por ti. El que tiene que arrepentirse a lo Pablo de su vieja vida y poner su nueva vida a disposición del Señor, eso le corresponde al hombre. Te corresponde a ti, a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero eso requiere humildad. Eso requiere humillarnos y dejar ser nosotros el amo de nuestra vida, dejar de ser nosotros mismos. Dices que yo no puedo dejar de ser yo. Oye, ¿qué es nacer de nuevo? Es dejar de ser tú. Es hacer que tu yo, tu viejo hombre, mengüe. A lo que Pablo decía, ¿no? ¿Despojados de qué? Del viejo hombre, ¿no? Y vestidos, revestidos del nuevo hombre, según Cristo Jesús. O sea, literal. A veces decimos, no, es que yo no puedo dejar de ser yo, decimos. Entonces no estamos comprendiendo qué es nacer de nuevo. Pues. Es dejar de ser yo. Es dejar todo aquello que nos caracterizaba para mal, lógicamente, ¿no? No estoy hablando en el sentido de que si eras matemático, ahora ya no eres matemático, si eras talentoso con la pelota, ahora ya no eres talentoso. No, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de la esencia, como ser, como persona, ser una nueva criatura, nacer de nuevo. Tu dependencia y tu confianza tiene que estar ahora puesta en Dios. Y entonces Dios va a usar siempre hombres y mujeres para su obra, pero que tengan un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que diga, heme aquí, envíame a mí. Un corazón que diga, Señor, servirte o estar en tu selección, si quieres llamarlo, no es una obligación, no es una hazaña, no es una religiosidad, es un privilegio. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme convocado. Heme aquí, úsame como tú quieras, en el puesto que quieras, de delantero, de recogebola, de portero,
pero usan a que seas tú diciéndome dónde juego. ¿Me dejo entender? Y que no sea yo diciendo qué es lo que debo de hacer, porque de lo contrario no he comprendido qué es estar en la selección del Señor. ¿Amén? Entonces vayamos al verso 8. Dice, y Jehová va delante de ti, le vuelve a recordar, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Nuevamente, ¿no te das cuenta? Estas palabras ya son directas ¿para quién? Para Josué. Josué, tanto el pueblo como Josué tienen que recordar que el que va delante de ellos es Dios. Ahora entiendes por qué decíamos que Jesús se puso delante de la barca. ¿Te das cuenta? Esa es garantía de victoria. Esa es garantía de que Él es el que va a pelear la batalla, ¿no? Y no eres tú el que va a pelear la batalla. A veces decimos, ay, hermano, estoy en una batalla. Dice, ¿te has ganado tu batalla? Porque el Señor es el que pelea la batalla, ¿no? O sea, porque a veces decimos, no, estoy en una lucha espiritual. Decimos, lucha contigo mismo quizás, porque la verdadera lucha ya la ganó el Señor, créeme. ¿Ah? O sea, porque a veces decimos, no, estoy en una batalla, dices, o vamos a una guerra espiritual. Hemos escuchado esas frases quizás por ahí. ¿Guerra de qué? Si el que ya venció es Jesús. Nosotros solamente debemos de aferrarnos al Señor y que venga lo que venga. ¿Ven? Ahora va a haber un encargo para los sacerdotes, ¿ya? Entonces, esta es la última porción que vamos a ver esta noche. Había un encargo para el pueblo, Moisés, un encargo para Josué, ahora es un encargo para los sacerdotes. Y mira lo que dice el verso 9. Y escribió Moisés esta ley. Y esta es una evidencia de que el que escribió el libro de Deuteronomio, ¿quién fue? Moisés. Autor se dice de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero aquí es explícito, dice. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijo de Leví. ¿Quiénes eran los sacerdotes, hijo de Leví? Los que ministraban, servían en el tabernáculo y en el futuro templo, ¿no es cierto? Ellos eran los que habían sido llamados específicamente para eso. Y a veces pensamos que ellos solamente habían sido llamados para presentar sacrificios, para estar... No, vamos a ver aquí una de las funciones que ellos debían de cumplir. Moisés es el que escribió la ley, por así decirlo, escribió estos preceptos, si queremos llamarlos, escribió este libro, si quieres llamarlo, porque eso es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, eso se lo va a entregar ahora a los sacerdotes, hijo de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Entonces se lo entrega a los líderes, ¿no? A los de la tribu de Leví, a los líderes, a los ancianos. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar en el que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? De preservar la ley y cada 7 años leerlo a todo el pueblo. Es decir, enseñar al pueblo en realidad. No solamente era una lectura, sino enseñar al pueblo, a todo el pueblo, la palabra de Dios. Cada 7 años, de generación en generación. Es cierto, en más de una ocasión a través de su historia el pueblo de Israel dejó en escombros su ley, sí. ¿No sabían dónde estaba? Sí. Va a haber el tiempo de los reyes donde por años no sabían dónde estaba la ley. Pero también nos muestra el libro de Samuel, el libro de Reyes, Crónicas, nos muestra que hubo ciertos momentos en la historia de Israel donde sí se leía la ley, donde se leía la ley, tal como lo está explicando acá, pero no fueron muchos. El ser humano en su mayoría siempre tiende a olvidar, tiende a olvidar. ¿Quiénes han leído su Biblia hoy día? Ah, cogí un montón por las caritas que veo. Entonces, me dejo entender. Pero tampoco es para que te condenes, sino a lo que voy es de que debemos ser conscientes de que a veces tendemos a olvidar. La rutina nos puede desenfocar. Y lo que el Señor está enseñando aquí es de que ellos debían de perseverar en el conocimiento de la palabra, ¿no? Porque si no, ¿cómo las nuevas generaciones iban a conocer al Dios de sus padres? Si no era por la palabra de Dios, si no era porque los padres, los ancianos, los líderes son los que les tenían que instruir. Gran responsabilidad. Una de las cosas que hemos identificado en nuestra iglesia es de que estamos creciendo como iglesia, estamos creciendo con una nueva obra, pero es necesario que los líderes se compenetren más con la palabra de Dios.
y a mí me trae alegría y gozo saber que hay líderes de nuestra iglesia que están constantemente preguntándome por interno, mandándome enlaces por interno, diciendo, pastor, estoy viendo la serie de Éxodo en el YouTube y tal video no está. Y yo dije, ¿cómo se dio cuenta? Porque está llevando toda una secuencia, pues, ¿no? Tal video no está. A ver, ahora lo veo, lo busco y le digo, estaba como privado, ahí te lo mando. Y entonces esa es una evidencia de que hay líderes que están anhelando crecer en las cosas del Señor. De tal manera, ¿sabes qué? Que su servicio a Dios no va a estar basado en emociones. Su servicio a Dios va a estar basado por convicción de que Dios les está hablando. Por eso que hemos visto la necesidad de que los líderes de nuestra iglesia sigan perseverando en la palabra de Dios. Y por eso estamos orando por el Instituto Bíblico. Para que no solamente los líderes, sino los nuevos líderes, las nuevas generaciones puedan seguir conociendo más al Señor de una manera más detallada, quizás su palabra, ¿no? Y ellos puedan enseñar a otros, porque créeme, uno de los pilares de toda iglesia es la palabra de Dios. No podemos hacer las cosas por emocionalismo, porque bueno, porque todos lo hacen, no, porque las motivaciones podrían ir mutando a través del tiempo y de pronto nos vamos a ver como el pueblo de Israel sin rumbo. La palabra de Dios es esencial, es un pilar, tiene que ser un pilar. Es uno de nuestros distintivos, perseverar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, te animo, como paréntesis, que me ayudes, así de corazón te lo pido, ayúdame a orar por el Instituto Bíblico. O sea, el día sábado tengo una reunión con uno de los futuros maestros, con dos, en distintos dos tiempos, tengo una reunión con ellos y créeme, yo desde ahora ya estoy que me muevo diciendo, Señor, si es de ti, tú tienes que ir equipando, dando forma a lo que ha nacido en tu corazón. Amén. Entonces, ayúdame, los chicos de la reunión de oración, oren por eso. O sea, no es un decir nada más, sí, próximo año el Instituto Bíblico y ya, no. Tenemos una responsabilidad, esforzarnos, disipar todo temor, todo pensamiento, ideas que pueden venir diciendo, no, no le van a hacer, no es posible. Sí es posible, porque Dios va delante de nosotros. Amén. Continuamos. El verso 12 dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Para qué era? Para que oigan y aprendan. O sea, te das cuenta, no solo es oírlo, sino es comprenderlo, aprenderlo, creerlo. Todo eso involucra la palabra aprendan. No solamente es un oír físico, ¿no? Nuevamente, no sé, Dios me está llevando a esto. Cuando leas tu Biblia, a tu devocional normal, diario, no es el hecho de decir, bueno, leí, ya cumplí, ya. No, no es un tema de cumplir con Dios. Eso es religión. Es que lo poco, los 3, 4 versículos que estoy leyendo, me hable claramente Dios para mi día. Claramente yo pueda percibir que el Señor me está hablando y yo lo pueda aplicar en mi vida. Eso es aprender. La muestra, el resultado de que he aprendido es cuando lo estoy aplicando a mi vida, no cuando lo estoy leyendo nada más. ¿Me entender? No se trata solamente de abrir Biblias, se trata de abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y que esa palabra de Dios comience a mostrarnos en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, que los nuestros vayan notando y decir, a este que le picó, ¿no? O sea, siempre está hablándote la palabra de Dios. El que está constantemente rumiando la palabra de Dios, constantemente va a estar hablando la palabra de Dios. Créeme, créemelo. El que está constantemente pasando tiempo en la palabra de Dios, también va a estar constantemente hablando sobre Dios. Y te van a decir, oye, ya suave, baja, todo es Dios, Dios. Es que Dios es todo, pues, ¿o no? ¿Por qué es que de pronto el que sabe de fútbol para hablando de fútbol? ¿O no? O sea, el que sabe de fútbol para hablando de fútbol, el que sabe de películas para hablando de películas, el que sabe de cualquier otra materia para hablando de eso, ¿no? Y el que está pasando tiempo con la palabra tiene que hablar de la palabra. Con esto no te estoy diciendo que te vuelvas religioso con esto y que todo es Biblia, Biblia y que todo lo demás es innecesario. No, aprende todo, pero siempre busca la oportunidad de hablar de Dios. ¿Y cómo se va a ver evidenciado eso? Cuando haya personas que son los que lo van a comenzar a notar. Amén. Entonces dice 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es decir,
teman a Dios, tengan en cuenta a Dios. Esta palabra teman a Dios no es miedo a Dios. Según el Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y esa palabra temor se interpreta como que tienen en cuenta a Dios. Ese es un sabio, el que tiene en cuenta a Dios para sus decisiones, el que tiene en cuenta el consejo de Dios para lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo el pueblo iba a tener en cuenta a Dios? Solamente cuando está escuchando y aprendiendo la palabra. Cada vez que el pueblo de Israel se metió en problemas fue porque la palabra de Dios lo habían dejado de lado. Lo mismo ocurrió con la historia de la iglesia cristiana. Cada vez que la historia de la iglesia cristiana ha estado en etapas oscuras de años, cientos de años, es porque la palabra de Dios quedó relegada. Y cada vez que ha habido un avivamiento de Dios a través de la historia de la iglesia, como el protestantismo, con Martín Lutero y toda esa gente, es porque volvieron a la palabra de Dios. ¿Me voy a entender? Por eso que hoy en día la iglesia constantemente necesita estar acudiendo a la palabra de Dios. De no hacerlo, va a ser simplemente un edificio, un polo, un nombre ahí puesto, pero Dios no va a estar ahí moviéndose en su presencia. La palabra de Dios es esencial para tener ese avivamiento y estar constantemente en los asuntos de Dios. Verso 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vayáis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y acá vemos de que esto iba a pasar de generación en generación. No podían ellos dar por automático que sus hijos también van a amar a Dios. O sea, yo no puedo entender por automático que, bueno, Kiyari va a amar a Dios. O sea, si Kiyari ama a Dios, que sea no porque de pronto su papá es pastor. Que Kiyari ama a Dios es porque está constantemente escuchando de Dios, creyéndole a Dios y comprendiendo la palabra de Dios. No porque papá es pastor. Si Hakan ama a Dios, que sea porque está escuchando palabra de Dios. Y así con cada uno. No podemos dar por automático que los que nos siguen van a amar a Dios. Justamente muchos ministerios no han continuado su legado porque justamente hubo eso. No hubo esa transición de la palabra de Dios. Quedó ahí nada más. Bien, hermanos, hemos hablado entonces del encargo que ha hecho Moisés al pueblo, a Josué e incluso a los sacerdotes. Dios ha hecho un encargo para ti y para mí, a lo que la Biblia lo llama la gran comisión. Y esa gran comisión no solamente está en Mateo, lo puedes encontrar en Juan, vamos a encontrar en Marcos en más de una ocasión, lo encuentras en el libro de Hechos, cuando dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder y seréis testigos. ¿Sabes quién lo dice eso? Eso lo dice Jesús, sino que como está en el libro de Hechos, pensamos que le está diciendo cualquier otro. No, es Jesús el que les dice esas palabras. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder y seréis testigos en Judea, Samaria y lo último la tierra, o Jerusalén, Judea, Samaria y lo último la tierra. Eso es Jesús diciéndole a sus discípulos y encargándoles que sean testigos. Pablo también encomendó a Timoteo y todos de alguna manera somos un Timoteo. Pablo le dijo de una manera explícita, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿te das cuenta? Si Pablo encomendó a Timoteo, Jesús encomendó a sus discípulos. Eso es una gran comisión para todo creyente. El libro de 2 Corintios 5:18 en adelante dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación porque hemos recibido la palabra de reconciliación. ¿Y quién es eso? El Evangelio. El mensaje del Evangelio es el que reconcilia al ser humano con Dios, es decir, Cristo. Y lo tienes tú. Tú tienes la palabra del Señor y es por eso que te llama su embajador. ¿Qué hace un embajador? Va de un lugar a otro a hablar a nombre del presidente o del rey. Tú vas a hablar a nombre de Jesús. Y si eres un embajador, es de Jesús de quien tienes que estar hablando. Hay de aquel embajador que comienza a hablar de él mismo. Entonces no está cumpliendo su función. Somos llamados a hablar del Señor. Entonces, tú y yo también hemos sido encargados por Dios. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ese llamado?
Para eso es necesario perseverar en la palabra, sí. Amén. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor, por instruirnos, por recordarnos, animarnos, que eres tú el que va delante de nosotros, Señor, para cumplir con tu gran comisión, para cumplir con tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde y dispuesto, Señor, a ser moldeados por ti. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos que ha escuchado tu palabra esta noche, Señor. En nombre de Jesús. Amén.